Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, arrancamos la semana con buen pie. Iniciamos la semana y una semana en que debemos presentar nuestro respeto a nuestro amigo Franklin Guerrero. Nosotros vimos el inicio de su carrera como fotógrafo, porque él era Sí, odontólogo antes. odontólogo, Sí, odontólogo. Se me había olvidado a mí la profesión porque yo estaba averiguando. Él es hermano de General Oreste Guerrero, que sí, es médico y que fue mi vecino en alguna oportunidad. Y bueno, a Franklin uno lo conoció como odontólogo, como pero odontólogo lo después veo. se le entusiasmó con la cámara. Cuando él estaba entusiasmando con la Vargas, no sé si te recuerda que nos tomó una foto en el set y nos regaló la foto. Sí, él se entusiasmó con la cámara y yo no sé si dejó la odontología aparte. Porque él tenía un consultorio abierto en Baní, entiendo No yo. recuerdo exactamente dónde Sí, fue, pero lo cierto es que se dedicó y lo hizo de una manera diferente porque, fíjate, de ahí nació lo de la fotocrónica, la fotocrónica. que y sentó reales realmente, y Sí, un sí. gran aporte. Yo diría que Mucha originalidad tú le mucho, puse. sí, y sobre todo la crítica social. Sí, sí. Y bueno, y hasta política también, Ujú. porque él le dio su tinte. Y además encontró un buen escenario que fue la plataforma del programa de De Nuria Nuria. Pierre, Nuria Piera. Y bueno, inesperadamente, porque mucha gente no Sí, a sabía que mí él tenía, para mí resultó inesperado, no sabía que estaba enfermo y que estuviese enfermo de cáncer, porque yo lo exacto, veía en trajines. claro. De manera que nos Nuestro unimos, respeto, nuestro respeto a sus aportes, a su trabajo, y fortaleza y resignación a su familia. sí, hijos y familiares, otros familiares. Así es. Hay muchos temas. A mí me chocó, Danilo, aquí hay un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos Ujú. y me choca que vemos ahí está ya no solamente el ministro, El el, ministro y la embajadora el norteamericana ministro y el embajador de Estados Unidos, sino que está también el ministro de deporte, perdón, de de turismo. turismo, el señor Collado. Entonces, no sé qué lectura se quiere llevar cuando se publica esto, porque dice, Dicho sea de paso, era el único civil que estaba ahí. exacto, el, recordemos que se ha estado manejando aquí el tema de la colaboración de República Dominicana y Estados Unidos, porque el país forma parte de escudo, ¿cómo es que se llama? El Escudo de las escudo de las Américas. Américas. Eh, Y bueno, bajo ese compromiso, que ojalá y efectivamente fuera Pero aún de así doble no. vía, de aquí para allá y de allá para eh, acá, porque mientras tanto el país ha estado entregando muchos en la colaboración. Entonces tú me dirás, bueno, pero ¿y qué hace David metido ahí? Bueno, yo no sé. ¿Y qué tiene que ver esto con turismo? No sé. Y además la lectura que se quiere llevar, porque dice el portaaviones de la Armada de Estados Unidos, durante una jornada las autoridades conocieron las capacidades operativas y el funcionamiento de la principal unidad naval de la Armada de los Estados Unidos. Según un comunicado, el encuentro se desarrolló en un ambiente de cooperación y de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y pero ¿qué hace Estados el Unidos. turismo ahí? Volvemos a No, no, pero ¿qué hace el sí, turismo? Pero además, ¿cuál es, yo no, no cuál es veo. la cooperación y cuál es nada? Y no sé, pero como que esto no tiene No, yo no le eh, veo. Pero bueno, quizás se está insistiendo mucho en el fortalecimiento de las relaciones y ese tipo de cosas, porque recordemos que ha habido una parte crítica que se le ha hecho al gobierno, porque hay unos, ya no solamente por esto, porque los aviones y las naves de distintas categorías o dimensión pueden entrar, se le ha ofrecido entrar y salir. entrar y salir, incluso se le amplió el tiempo y bueno, creo que ya terminó el periodo que le habían dado. Pero mientras tanto tú ves que están entrando y Bueno, pero saliendo sí, hay un portaaviones y hay ahí. un portaaviones, entonces, eh, pero ¿cuál es el mensaje? Yo no entiendo, Así yo no es. entiendo, pero habría que leerlo entre líneas, habría que leerlo entre líneas, sobre todo los que entienden que ha habido como muchas facilidades y mucho entreguismo y muchas cosas
porque se habla de una colaboración, pero en términos, por ejemplo, navales y en términos bélicos, ¿qué nosotros vamos a buscar a Estados Unidos en algún momento? No vamos a buscar nada allá. Y además se va a permitir que la alta oficialidad de aquí vaya allá y en algún momento vaya ni siquiera a ver, yo diría. Bueno, tú tuviste, en algún momento fuiste a algunos... estuve en el Pentágono, sí, en la eso DEA, fue en la Universidad de los en la Militares. Universidad de los Militares de allá. Sí. Entonces, y en combinación con... Es un programa conjunto. Un programa conjunto. Sí. Entonces, ¿cómo es que se llama el asunto de altos estudios de la Fuerza Armada? Altos estudios de seguridad y defensa. Seguridad y defensa. En nuestro amigo el general Luigi Rodríguez estuvo en algún momento, fue encargado, fue director del... Hace mucho que no sé de él. Yo hace un tiempecito o sea, ocasionalmente nos comunicamos. Él fue director de altos estudios de esa unidad, de esa área de la Fuerza Armada. Pero bien, vamos a ver finalmente en qué para esto. Bueno, de otro lado tenemos, Danilo, que hubo unas escaramuzas por ahí por la cárcel de Las Parras. Sencillamente... la cárcel de Las Parras se ha inaugurado y no solamente es un edificio nuevo, con estándares adecuados, bajo la supervisión de un hombre que sabe de eso, claro, Roberto Santana. Uno entiende que bajo estándares y en situación más o menos adecuada, que como tú dices, pero esa fue incluso la pretensión, y se ha tenido que acomodar algunas cosas, corregir algunas cosas, porque se hizo muchísimo cuestionamiento a esas inversiones que se hicieron allí. Hubo que hacer muchas modificaciones sobre la marcha. Y allí recordemos que hubo acusaciones de irregularidades, de inversiones equivocadas o no muy bien dadas, cosas por el estilo, pero hubo sus cuestionamientos y si no hubo preso, por lo menos hubo necesidad de que algunos se metieran y parece que no se llegaron a meter, no sé si la influencia o qué prevalió allí. Pero bien, el asunto es, esto nuevo es que hubo un motín que dejó por lo menos unos 12 heridos. Sí, heridos de armas blancas. Lo que dice que uno no sabe, bueno, esos presos se la ingenian para hacer armas de cualquier cosa. Pero dice Roberto Santana que no, que ellos van a mantener el control. Porque todo esto es porque, dice la versión es esa, que esos amotinados no les dejaban entrar su dosis de droga. Claro, se suspendió la visita, suspendió la visita de los familiares porque sencillamente se estaba en un proceso de investigación, porque se determinó en unos chequeos que hubo que se intentó introducir sustancias, creo que a una joven, le incautaron unos materiales de sustancias que ustedes saben que no era para alimentar a los presos, ni cosas por el estilo, sino bueno. Entonces se pusieron en auto las autoridades, prohibieron en lo que se investigaba el caso, prohibieron las visitas. Bueno, pero entonces se amotinaron los presos adentro, pero los familiares afuera. Los familiares afuera. Uno a veces comprende la desesperación de los familiares, pero ellos también tienen que tener a las autoridades. Exacto. Y que los familiares, hijos y parientes no están allí por ser angelitos. Exacto. Entonces se supone que las autoridades son las que establecen las reglas de juego. Sí. Si hay una situación que se está, no solamente que se está investigando, sino que se descubrió, se determinó que hubo intentos de introducir aquello allí y de vulnerar aquello y de penetrar sustancias prohibidas allí, bueno, pues entonces las autoridades tienen que establecer los controles, los protocolos, en definitiva, tomar las decisiones que ellos entienden. Y en ese sentido, aunque sea molestoso para los familiares, preocupante para los familiares, no se quita de que sea así, realmente es así, se entiende, pero ellos también tienen que entender que las autoridades tienen que hacer su trabajo. Bueno, pues yo vi a algunas de los familiares quejándose, no, que están registrando a las mujeres, pero ven acá, hay que registrar a todo, hermano. A todo el mundo. Y cuando dicen a todo, es a todo. Sí, porque precisamente se descubrió que era una dama que prevalida de que yo soy una dama, que yo quería entrar lo que no debía. Claro. El asunto es que en buenas manos está el pandero. Roberto Santana ha demostrado que primero sabe lo que tiene que hacer
y que además de eso que no le tiembla el pulso para tomar las decisiones y no le importa, sencillamente más que cumplir con sus responsabilidades. Allí nadie va a él acusarlo de banderías políticas, no se le va a ocurrir. Ahí porque, sí nosotros podemos decir que apoyamos a Roberto pero Santana. hay que darle todo Sí. el apoyo porque realmente él está cargando pesado. Muy pesado, Y con yo mucha sé, responsabilidad. Y yo sé que lo está haciendo realmente por una vocación de servicio. Así es. Él es un enamorado de esas cosas y sabemos Y que... trabajólico. Trabajólico. Y y a él, oye, Danilo, desde los tiempos en que él era rector de la universidad, que a él se le ocurrió, él fue que le puso la verja, consiguió la verja cercana a la universidad, que ahí se tiraba de todo y se entraba de todo y se salía de todo, cuando no había el control del cerco y el control del perímetro universitario. Y entonces, la cercó y la desarrabalizó. Y la desarrabalizó. Y comenzando porque había que tener ciertas cosas bien puestas para coger y cerrar el paso a la avenida Alma Mater y que los carros públicos y guaguas y todo el mundo entraba por ahí. Y eso era una vía pública. Una vía abierta. Abierta, no, una línea de vehículos, una línea pública de tránsito. Y él dijo, no, esto no puede ser. Y se cerró. Entonces, oye, eso no era todo el mundo que cerraba. No. Bueno, pues el tránsito se cerró por ahí. A darle la vuelta a la redonda, por donde usted quiera, pero por ahí no entra. Por ahí solamente se deja una puerta. Por ahí no entran los vehículos, por el lado de por la Correa Cidrón, por el frente, pero por ahí atrás no entra nadie. Es una puertecita nada más para los estudiantes que vengan de cualquier sitio de por ahí arriba puedan entrar. Pero un estudiante, pero por ahí no cabe un motor, por ahí no cabe un vehículo. Pero el tránsito por ahí se prohibió. Eso lo hizo Roberto Santana. Claro. Entonces, en el caso de... Cargando pesado también. Cargando pesado, porque eso no fue fácil. Entonces, después, en el asunto de las cárceles, él dice, no, esta gente ha querido, creen que con su narcotráfico, con su cosa van a... Dice, ellos no son los que... Nosotros somos los que mandamos y disponemos y resolvemos aquí. Entonces, esa autoridad hay que mantenerla y hay que ofrecerle todo el respaldo a Roberto Santana para que siga haciendo las cosas allí, para que las pueda seguir haciendo, porque es que no es fácil, no es fácil, pero eso también denota, Danilo, pone de manifiesto el grado de corrupción o la degradación moral que hay en la sociedad a todos los niveles, porque tú te imaginas, esa cárcel está nuevecita, recién estrenada, ella, primero la estructura, la construcción fue prevalida de un escándalo de corrupción, de irregularidades y de inversiones allí hasta cierto punto malavidas en algunos casos, o en situaciones, según las denuncias. Irregulares. Las irregularidades. Y entonces después se quiere que funcione de la mejor manera. Lo quieren pervertir. Y lo quieren pervertir, y quieren, el bajo mundo quiere hacer de las suyas allí. Entonces, para que tú veas, si eso es teniendo la mano dura que tiene eso, y los controles, y toda la dedicación para aquello, para que sea diferente, realmente las cosas no santas, la corrupción, la degradación ha llegado muy lejos en esta sociedad. Así es. Eso es penoso. Bien. Pero bien, vamos, director, a hacer la primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, en Perú se va a una segunda vuelta. Ya se cerraron los conteos de la segunda Fujimori, vuelta. expresidente, y Fujimori padre, hace mucho ya murió, pero su hija Keiko, Que tú sabes que Keiko estuvo finalizando la primera presidencia y toda la otra como primera dama de facto. sí, porque él ya no tenía, exacto, porque él no tenía, su madre, se habían divorciado Sí, inicialmente, sí, ¿verdad? sí. Y entonces la hija era la que hacía de primera dama. De primera dama. Pero que a ella le gustó, le encantó y se metió en la política. Sí. Se Como ata- dice Hipólito, el Calguito le gustó. Sí, No, ella se metió a la política y se metió. ha tenido muchos cuestionamientos. Él no tuvo presa también. Sí, ella tuvo presa. 6 meses tuvo. 6 meses presa. Entonces, el hermano se ha metido a la política, pero no con tanto éxito como ella. como ella. Bueno, pues ella sencillamente sacó, veía, Fue diputada. ella iba ahora adelante en esta segunda vuelta Sí. ya, segunda vuelta, pero mientras tanto picó adelante, tenía un 52.02%. Sí, contra 49 y pico. 40 y tanto y pico, pero adelante, pero el asunto es que todavía se está contando, no Y sé, el conteo va muy lento, Luis. muy lento. Porque menos del 20% se ha contado. Sí, bueno, pero yo quise resaltar esto porque ella aprovechó para mandarle un mensaje a Petro, que yo no sé, porque Petro, el presidente de Colombia, ha rendido tanto, se ha extendido y no tanto. se cansa de introducir la pierna, por no decir. No, exacto. Bueno, mete las extremidades hasta el cuello. Sí, Entonces, sí. no solamente en su país, sino también extra. Un hombre que debería territorio. ya quedarse más callado Claro, y terminar entonces, su no cosa. solamente lo hizo en su propio territorio con la situación interna en la actual campaña, que también va a una segunda vuelta, donde, ¿cómo se llama? El presidente de la... ¿Quién? digo yo el presidente, Robert- porque ese va a ser el presidente, el de la candid- Esprella, en Colombia, que ha Esprella. querido sacarle, cerrarle el paso, o sea, porque su candidato no clasificó, o sea, quedó en un segundo lugar. El candidato del oficialismo, estoy hablando ahora de Colombia, pero para volver a Perú. Entonces, lo menos que Petro, que por cierto, de la Esprella le salieron hubo una especie de asalto ahí, atacaron a varios, una escaramuza de paramilitares o gente ligada al gobierno, porque a Petro le quiere, con malas artes, le quiere cerrar el paso. Suerte que ya el presidente Donald Trump le dijo que apoya, lo apoya de arriba abajo y está de acuerdo y que se va a ser presidente, porque Petro ha estado, como tú decías, metiendo las extremidades y lo menos que dijo fue que si ganaban y si ganan, nos vamos a tirar a la calle. Oye, qué demócrata. Sí. Primero, un presidente no debe expresarse así, lo primero. Claro. Un civilista tampoco. Pero él no y es dada su alta él no responsabilidad. es ninguna de esas cosas, porque él dice, yo como presidente, o sea, pero que usted no tiene que meter las narices en ese proceso.
Él está llamado a garantizar el proceso y a evitar desbordes, Claro. no a estimularlo. Exacto. No, y dice que si ganan, entonces él personalmente se va a tirar a la calle, o sea, hacerle oposición a ir contra la voluntad mayoritaria. Él no debería haber. Entonces, bueno, ya de ahí pasa y se mete, o mete las narices de manera extranacional, se mete en otro país, en el asunto interno del Perú. Por eso, Keiko le dice a él que no meta su nariz colorada, la meta, que ella le prodiga o le expresa respeto al pueblo de Colombia, pero no al presidente. Vamos a escuchar a la candidata puntera hasta ahora en las elecciones de Perú, Keiko Fujimori. Que ella espera que la cuarta sea la vencida. La cuarta, este es el cuarto intento. Cuarto intento. Bueno, vamos a ver, director. Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Bueno, ella tiene razón, porque ¿qué hace Petro metiéndose? La vieja mía me decía siempre, si va a decir lo que quiere, arriégate a escuchar lo que no quiere. Pero él va a salir de mala forma, porque sí. tanto en lo interno como hacia la opinión que fuera de Colombia se tiene de su ejercicio. Muy lamentable, muy lamentable. Tú sabes que eso pasa con muchos políticos latinoamericanos. Cuando uno llega a la presidencia de su país, debe conducirse con respeto, porque ya tú eres parte de la imagen país. Entonces, debes tener el mayor respeto y el mayor respeto a las instituciones. Porque una cosa es el candidato en campaña, claro, y otra cosa ya el presidente en ejercicio. O sea, tiene que tener una visión, una responsabilidad y comportarse como un estadista, como un hombre de poder, ¿no? Y mira tú que el candidato Sánchez, Iván, a él la mamá murió desde que se enfermó en la cárcel, porque era una activista de izquierda. El padre, que era senador, lo mataron, lo asesinaron, y el Estado colombiano el año pasado pidió excusa porque el Estado colombiano estuvo implicado en el asesinato de su padre. Sin embargo, sí, el Estado colombiano planificó el asesinato del padre de él. Pero tú lo ves que no ha llamado a ninguna turbamulta ni nada, se comportaba bastante moderado para un hombre que tiene esa carga de vida. Se pasó más de la mitad de media vida fuera del país porque entonces lo de él estaba en peligro. Entonces ahí fue que estudió en Francia y todas esas cosas. Vivió un tiempo en Cuba. Lo cierto es que los errores cometidos por la izquierda ha dado lugar a que en esta última etapa, en distintos puntos, ha estado ganando espacio la derecha. Una recomposición de la derecha, habida cuenta de los errores de la izquierda. Sí, algo que debería asimilar Petro. Y fíjate tú, que hay que ser justo, y si tú evalúas los resultados de la Cuba de Fidel con el Chile de Pinochet, óyeme, te estoy poniendo los extremos. Entonces, hay que ser mesurado. Si tú eres un izquierdista que ha logrado establecerte en el sistema hasta ser presidente, da muestra de moderación para que ayude tu causa. Ya que tú dices eso, recordé a Pepe Mujica, que fue guerrillero. Un buen ejemplo. Eso es el mejor ejemplo de guerrillero a presidente. Sí. Y a presidente modelo, presidente ejemplo. Ejemplar. Ejemplar, entonces eso debe ser. O sea, un civilista. Un civilista, en un momento determinado él tuvo que coger las armas, ¿ok? Pero después que llega al poder, entonces comienza a dar ejemplos. Primero da ejemplos como guerrillero y después da ejemplos como estadista. Y ese que pasó una cárcel, tanto él como su mujer, porque él pasó 20 años, pero la mujer pasó 15. Claro. Y él tuvo una cárcel dura de 5 años sin ver la luz del sol ni la luz de la noche. ¿No te imaginas? Pues una cárcel dura, entonces. Pero aún así fue un hombre que salió sin rencores,
sin nada, no lo viste llamar a movilizaciones, ni nada, sino a la gobernabilidad ejemplar y eficiente. A propósito de izquierda o derecha, en el caso de Cuba, Raúl, cumple expresidente, cumple 95 años. Esos 95 años, él tenía 94 el otro día cuando comenzaron a pedirlo de por allá. Pero entonces yo te decía ¿Qué tú extraditar? Fuera de cámara. Un anciano. ¿Qué tú vas a extraditar o pretender sacar del poder o sacar de su tranquilidad, si se quiere, dentro de sus años? Porque no creo que a los 95 40, o 94 años la salud es tranquilidad. Sí. Entonces, sacarla de esa tranquilidad o de ese confort supuesto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué cuentas tú le vas a pedir entonces, ahí está el pueblo de Cuba, que para los fines, con todas las precariedades del mundo, con todas las dificultades, con limitaciones en todos los sentidos, ellos se están apertrechando. Y oí ayer a Díaz Canel en un discurso diciendo que es, o sea, pidiendo respeto para los años y la historia de Raúl y muchísimas cosas más. Una foto abrazando al nieto. Sí, pero lo cierto es como que, no sé, pero finalmente, ¿qué carta jugará Estados Unidos finalmente? Estados Unidos está... se entiende la iniciativa de buscar una salida, pero que ojalá sea de la mejor forma. Uno lo que espera es eso, que haya una salida de la mejor forma posible, lo más armoniosa y que las cosas se salgan más equilibradas. Claro, claro. Y yo pienso que así como quizás lo entendieron y aquella vez cuando el Papa se lo dijo, que Cuba se abriera al mundo, que el mundo se abriera a Cuba y que el Cuba se abriera al mundo. Entonces hay hasta cierto punto, si no apertura, entendimiento de que hay que abrirse un poco. Y yo creo que Cuba ha aceptado dialogar con los Estados Unidos. Sí, yo entiendo que sí. De hecho, el día pasado estuvo allá el director de la CIA, porque que me ha extrañado que sea el diplomático, porque él es el que está negociando. Sí. Pero yo no o sea, más que la diplomacia, la seguridad, la alta seguridad. Y la inteligencia. Y la inteligencia son los que están... Porque la inteligencia de la CIA no va por esa inteligencia que uno quisiera a veces. Claro. Pero a mí me extrañó cuando vi que quien estaba era el director de la CIA, pero no mandaron a nadie de la diplomacia, sino... Pero lo cierto es que allá lo recibieron y estaban conversando con él. Sí, porque él no cayó solo, no fue ni en la base tengo entendido que no fue ni en Guantánamo, ni en otro sitio que no fuera al territorio. Fue recibido por las autoridades. Sí, fue recibido por las autoridades. Y se dice que se reunió precisamente con ese nieto de Raúl, que parece ser que él es un general de ejército, como dicen en Cuba. El nieto también. El nieto de Fidel, sí, de Raúl. Que parece ser que es el hombre que está llevando las conversaciones. Ok. Todo parece. Pero para los fines es una figura clave. Claro que entonces quizás se neutraliza entonces lo del pedido de... Porque ¿qué van a hacer con ese señor de 95 años? Ya ese hombre hay que dejarlo que se vaya en la tranquilidad. Claro. Quizás le pasa como Fidel, pues tú sabes lo que le pasó a Fidel. Fidel se dio unas alturas de jamón en la noche y eso fue que... A una llenura de jamón pata negra que le encantaba. Ahí, allá, y acabó con él. A propósito de tú mencionaste Papa, el Papa León XIV está de visita en España. Sí. Y me dice, no sé si viste un chiste, no fue un chiste, fue un chiste que él hizo, que en el avión le dijeron que Bad Bunny tenía un concierto y dice, mucha gente va a ir a ver ese artista. Y probablemente unos cuantos vayan a ver al Papa. Que el Papa... Sin embargo, ahí en la Cibeles, una misa... El Papa fue que dijo, a lo mejor alguna gente... A lo mejor unos cuantos vayan a ver al Papa. Pero en la Cibeles dio una misa... No, pero siempre cuando se estila que el Papa va a un sitio, se llena. Sí, claro. Que por cierto, allá en España está aprovechando para impulsar un renacer de la fe
en España. En España hay muchas cosas que arreglar, porque ahí andan todo. Ojalá tengamos el Papa pronto aquí. Ya el día pasado fue el obispo coadjutor. Sí. Fue por allá y le hizo una invitación al Papa. Y yo no sé si el Papa prometió venir, pero sí sé que se le hizo la invitación. Hace mucho ya que no viene un Papa No aquí. no recordamos la Pablo última. II fue que después de eso no. No sé. Papa Francisco no vino. No pudo venir. Sí. Pero ojalá este Papa venga, un aire fresco. Claro. Bien, vamos a, director, a la segunda y última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, aquí el asunto de los derechos y las libertades y los militares y policías y el cumplimiento de sus responsabilidades y el aprendizaje del librito institucional de qué dicen las leyes, qué dicen los derechos para los ciudadanos o qué se dice con respecto a los derechos que tienen los ciudadanos en cuanto al libre tránsito, en cuanto a muchísimas otras cosas que están enmarcadas dentro de los derechos fundamentales. A esta gente hay que seguirle leyendo el librito, el catecismo, diría yo, para que sepan hasta dónde llegan sus atribuciones, hasta dónde pueden ellos extenderse en lo que ellos dicen que es el cumplimiento del deber. Sí. Porque no es verdad que la guardia o la policía pueden leer como quieran. No. Que pueden leer al revés, eso no es verdad. Ellos se la cogen como le da la gana, pero violando. Esos son tiempos pasados. Y se supone que son tiempos pasados. Esto viene a colación porque hay un video que está circulando por ahí que se ha hecho viral. Y qué bueno que se hizo. Y qué bueno que se hizo viral, porque yo supongo que a ese pelafustán vestido de policía ya tienen que haberlo. Atención, Pesqueira. Sí. No, ya debe estar bajo sanción. Entre las recomendaciones y atención al director de Asuntos Internos de la Policía, eso hay que sacarlo, salirlo a buscar con una lupa a ese troglodita policía que nada menos o nada más y nada menos que a una turista comenzó a revisarle ya no solamente el vehículo. Director, póngase el primero, no sé si lo... Ese, mire.
¿Sabes lo que este tipo está buscando? En la cartera de esa ciudadana que por demás es turista. Sí. Ella dice, no quiero volver a este país. Oye, no vuelvo más a este país. Porque este ciudadano está buscándole en la... Él no está revisando vehículos que también es ilegal. Irregular. Irregular porque se supone que debe tener, salvo que se trate de una situación muy especial, muy focalizada. Debe haber la orden de un juez. Pero debe haber una autorización de un juez. Entonces, no, él está, no, repito, no es revisando el vehículo, él está revisando la cartera de esa ciudadana que por demás es una turista. Entonces, ya ustedes le tienen para los fines, ahí se ve la cabeza de este idiota, pero vestido de policía, pero no, en algún momento debe enfocarse la cara. Entonces, ese ciudadano, mira a ver, director, si hay forma de acercarle la cara, ese es un ciudadano que está criticando la situación. Pero bueno, el proceder irregular totalmente de este ciudadano, ojalá se le pudiera ver la cara, porque, bueno, yo supongo que ya la policía debe tenerlo identificado. Eso hay que salirlo a buscar, la policía, la Dirección de Asuntos Internos, mandarlo a buscar, pero mandarlo a buscar preso, lo que se investigue el caso, preso de una vez, porque por abusador, por violador de los derechos y además por imprudente, de vender de la peor manera la imagen de la institución. A ese hay que hacerle, como me contaron a mí una vez que le hicieron a un comandante de una población del sur del país, en el gobierno de don Antonio Guzmán, que yo he hecho esa historia varias veces, pero como es la cosa buena hay que repetirla, si no celebrarla, por lo menos repetirla para que no se olviden, y además para que en ese sentido se pueda copiar. En el gobierno de don Antonio Guzmán, que sabe lo coloquial, como era él, conocía a muchísima gente en distintas partes y tenía a ciertos patriarcas, para decirlo de alguna manera, de los pueblos, con los que tenía buenas relaciones y eran gente que solamente se preocupaban por su comunidad. En un momento dado le mandaban un mensajito al presidente. Bueno, pues allá en Baní habían unos asuntos, en ese tiempo se perseguía el asunto de las rifas de aguante y qué sé yo. Y bueno, se acostumbraba en esos tiempos se estilaba que el comandante iba preso todo el mundo, todos los riferos, preso todo el mundo, pero eso era hasta que amarraran la situación para saber por dónde era que le entraba el agua al coco. Para negociar uno por uno. Exacto, negociar las futuras entradas, por dónde tiene que entrar. ¿Cuándo va a ser los depósitos bueno, y cuándo? El asunto es que de ahí, de esas prácticas, se pasó a cosas mayores y a don Antonio le dieron la información directa. Dice, mire, el encargado de esos asuntos es el propio comandante de la policía de ese sitio. Pues ese ciudadano lo mandaron a buscar. En ese tiempo que se hablaba mucho de las perreras, que era la guagua aquella, parecía una ambulancia de la policía, que usaba la policía, que ahí era que metían a los presos. A ese señor lo amarraron más apretado que un andullo. Y lo tiraron ahí y lo trajeron con un motorizado abriendo camino. Así fue, en lo que se investigaba la cosa y en lo que actuaba una autoridad judicial y que una qué sé yo, no, mientras tanto amarrado, y mal amarrado. Y era nada más y nada menos que un coronel. Era un comandante, nada más y nada menos que un coronel. Entonces este policista viejo, ese debe estar preso a esta hora, y yo supongo que mal preso. Debería, debería, porque la imagen de la institución, ningún policía de esto puede estar dañando la imagen a la institución. Y al país. Al país, porque en este caso hay de por medio una turista. Sí. Mira como dice ella, yo jamás vuelvo a este país. Entonces, pero además dañando la imagen de la institución, pero también la imagen del propio director de la policía, que es un hombre campechano, servicial, que está, yo particularmente estoy encantado con la imagen que le está proyectando. Sí, pero le está tratando de ensuciar la gestión. Exactamente. Entonces, lo primero es cogerlo por ahí. Así es que, nada, ahí está el mensaje y por demás nuestra crítica también a ese tipo de cosas, que yo insisto, esto no se le puede dar, a veces no se sabe en qué quedó, se hizo una investigación pero se hace en secreto, esas cosas. Esto debe tener una solución ejemplar, eso. Debe mostrarse, como se ha mostrado el video, lo que es una aberración de violación de derechos. Y la policía tiene que acostumbrarse, creo yo, y sugiero eso, ojalá lo copiaran,
a dar las informaciones, después hacerle el anuncio de los resultados de la investigación que se haga, de cuál fue el correctivo que se aplicó, la medida que se aplicaron, porque además esto, además de la satisfacción al público, al pueblo que se le dé, además de la satisfacción a la sociedad, también que sirva como un disuasivo o como un ejemplo para que no se repita, para que a otros no se les ocurra hacer este tipo de cosas, cometer este tipo de barbaridades. Entonces después vamos a ver, director, la segunda parte del video donde estaba el doctor, no recuerdo cómo se llama, abogado de los tribunales, muy conocido, que él está diciendo cuáles son las violaciones en que incurre la policía o los militares cuando cometen este tipo de abusos y de procedimientos totalmente irregular y violatorio. Vamos a escuchar al doctor abogado de los tribunales de nuestro país. Quedan prácticamente prohibidos los retenes y la revisión obligatoria de vehículos en la calle. Un policía o un militar tendrá que tener una causa probable para estar revisando un vehículo o que tenga una orden judicial y en presencia de un miembro del Ministerio Público. El policía o el militar que realice una revisión injustificada podrá ser condenado desde 15 días hasta 1 año de prisión, según lo prevé ese código. Pero también los ciudadanos tendrán el derecho de grabar con su teléfono cualquier actuación de un policía o un militar en la calle. Y el policía y el militar no te lo podrá impedir, porque de hacerlo también el código le tiene reservado desde 1 a 3 años de prisión. ¿A qué se deben estas situaciones? Yo les recuerdo que de manera abusiva algún miembro de la policía mandaba parar un vehículo y la persona, a veces hasta por temor a que le pusieran algo en el vehículo, quería coger el celular para grabar. Solamente por intentar grabar a ese policía pasaban varias situaciones. Amenazaban al ciudadano porque estaba grabando, lo trancaban nada más porque estaba grabando, le incautaban el celular sin ninguna orden judicial, nada más porque estaba grabando, penetraban dentro del celular, lo obligaban a ponerle la clave y entraban y le borraban el video. A partir de que el código entre en vigencia, usted podrá grabar a cualquier policía que esté realizando una actuación. Y si el policía se lo impide, esa misma grabación va a servir de prueba también para usted poder querellarse por la violación a esos derechos ciudadanos. Es bueno que a través de este medio los policías y los militares lean el Código Penal, porque el Código trae muchas cosas en varios ámbitos en donde yo dije una palabra al inicio. Aquí hay gente que van a caer preso y no lo saben. Bien, Amadeo Peralta era quien estaba dando esta orientación. Dice él que es bueno que los policías y los militares lean el código. No, a ellos hay que leérselo. Hay que leérselo con las debidas salvedades. Oye, y si es de un mes a 1 año, deberían ponerle el año completo a este. Exacto, exacto, el año completo. No, eso hay que votarlo de la policía, porque es un fresco. También. Eso es votarlo de la institución, las dos cosas. Y digo, claro, le meten entonces la prisión para que se vaya en paz. Sí. A la cárcel, se vaya en paz. Pero a ellos no es que ellos deben leérselo. Si se lo dejan a ellos que lo lean, no lo van a leer nunca. No. A ellos hay que leerle eso. Y yo les digo, con las respectivas salvedades de que mírense en este espejo. Y buscarle un espejo donde haya alguno que lo hayan metido preso o que lo hayan sancionado por estas cosas. Porque es que a quien no conoce el contenido de la Constitución o de las leyes, tú no le puedes exigir que la cumplan, porque si la desconocen. Por eso yo he insistido tanto en que hay que interpretar el mensaje y aplicar el mensaje que quiso mandar en algún momento el magistrado Milton Ray Guevara, cuando desde el Tribunal Constitucional decía que nosotros necesitamos establecer definitivamente una cultura constitucional, una cultura de respeto por la ley, que es lo que a nosotros hace rato que nos está faltando, nos está faltando. Cuando haya esa cultura, ya realmente, miren, en Estados Unidos, doble vía, cuando uno... La gente habla de su constitución. La gente, búsqueme un abogado
o búsqueme tal cosa, o tal... la enmienda la enmienda en tal sitio dice tal cosa. La enmienda quinta. Oye, y eso, la quinta enmienda. La quinta enmienda. Los policías se aguantan desde que le mencionan eso. Y la 23 sobre los derechos civiles. Entonces, porque eso se cumple y se hace cumplir. Entonces, ahora se cumple porque se hace cumplir. Claro, claro. Aquí tenemos el problema de que no la cumplimos porque nadie la hace cumplir. Entonces yo veo a cada rato que se arma un escándalo, que ellos que están criticando que en la policía tal o cual oficial o miembro cometió tales o cuales cosas. Que el coronel de la parte, que sé yo dónde, de los guaricanos, creo que no, por ahí, que no dejó entrar al fiscal y le cambió la llave, que no lo dejó entrar porque usted no tiene oficina aquí. Le sale de institución. Entonces, a ese comandante le sale de institución. Pero después la policía no publica qué hicieron con ese bendito hombre. Exacto, exacto. Porque si lo mandan para una provincia, de traslado, él en principio lo va a ver como una sanción, pero no va a aplicar nada, porque lo único que no va a corregirse nada, porque lo más que va a hacer es que va a llevar su actitud de violación, la va a llevar, su práctica violatoria, la va a llevar a otro lugar. Así es. Eso es, si a un comandante malo, a un policía malo, usted lo traslada a otro sitio, está trasladando el problema a otro lugar. Lo que hay, incluso, por ejemplo, todavía está pendiente, uno sabe que le pusieron 3 meses, el caso de la bestia esta que torturó en la noche a aquella muchachita que le jaló los cabellos. Y todo. O sea, ¿qué hicieron con esa gente? ¿Qué hicieron con esa gente? No se sabe, porque también deben en aras de la salubridad, de la imagen de la propia institución, debe darse a conocer a través de relaciones públicas. Insisto en los llamados que le hago con frecuencia a Pesqueira. Recomiéndele eso al jefe, al director, sí, que eso hay que publicarlo, Al coronel que tal cosa, que se pasó de la raya en el de contento en este sentido, le pasó tal cosa, se le echaron tantos días o tantas cosas, se le hizo esto, para que sirva de correctivo, para que los otros miembros se aguanten, que eso sirva de disuasivo, para que no se repitan las cosas, porque la ley es para cumplirla. Así es. Para cumplirla. Entonces, eso hay que seguirlo trabajando. Ahí se metió, a propósito de estos desafueros, se metió un camión por el túnel, un furgón por dentro. Que tú sabes que está en discusión si los deben entrar, y ellos han reaccionado violando más la ley. El caso de ese camión metido en el túnel, sí, se supone que no debía ser. Un furgón. O ese está por el elevado. Metido en el túnel, ahí sí va a meterse, creo que es en el túnel de las Américas. Pero ¿cómo es posible que se sabe? Porque ya no es un motorista, ya no es un motorista, no es un camioncito, es un furgón, un tráiler, una bromienda de esta, grandota. ¿Cómo es posible, sin saber, puesto a llevarse un pedazo arriba del techo ahí? ¿Tú me entiendes? O sea, es que las imprudencias no pueden manejarse. Y como ya la placa de ese camión se tiene, debería ser detenido. También. Entonces, han violado el asunto, porque aquí cualquiera se insubordina frente a la ley. Bueno, los otros días había un motorista que no solamente se metió al túnel, se metió de vía contraria en el túnel. Sí. Entonces, estas cosas, ¿a quién estarán agarrando ahí? Mira, ese es otro camión, o es el mismo. Yo no sé si es el mismo. Mira, parece que es el mismo porque se ve azul, hay una parte. Parece que lo agarraron. Quiera Dios. Cerca de Boca Chica. Sí, ese es el destacamento de la camino a Boca Chica, de la policía. Ojalá lo hayan agarrado, porque en esos casos así deben alguien verlo y llamar entonces a la policía de más adelante y inmediatamente que funcionen los mecanismos de seguridad para que lo intercepte. Y esas patrullas que muchas veces andan de necias, yo diría, porque no es otra cosa, porque no actúan preventivamente, no actúan educando a la gente, porque es que el asunto no es caerle atrás al infractor, sino evitar que las cosas, que las irregularidades o las infracciones se cometan, inclusive hasta darle la oportunidad a la gente y leerle la cartilla, como yo vi, menciona Pesqueira de nuevo, porque lo vi que en esas escaramuzas que a veces hacen en la calle, de relaciones públicas, de mejoramiento de la imagen,
muy buen trabajo en ese sentido. ¿Y Pequeira hace muy buen trabajo? Veo que él se encuentra con un ciudadano que viene con una gorra, el casco aquí delante de él y una dama detrás. Entonces, Pequeira se encuentra con él y entonces él creía, el ciudadano que iba en el motor creía que no era un motorista de esto. No era motoconchista. No era motoconchista, no, un ciudadano. No sé, parece que era una figura de cierta... Y entonces él de antemano le está pidiendo excusas. No, mire que tal cosa. No hay ningún problema. Pero mientras tanto, póngase el casco, porque mire, no soy yo que lo digo. No soy yo. Es la ley, es porque la ley lo dice. Sí. Y el hombre, mira, buenas a buenas, saludó y se puso su casco y se fue. Entonces, ese tipo de lecciones, si los agentes hicieran eso, inclusive los que a veces andan con la kilosímetro, ¿cómo que llaman la bromía de él? Sí, el radar. El radar que te controla la velocidad. Para controlar la velocidad, pudieran leer, le dicen, mire, usted va a tal cosa, a tal velocidad, baje un poquito porque, mire, por aquí dice a 80 y usted va a 100, o va a 100 y usted va a 120. Váyase tranquilo, pero mire, no baje la velocidad y no vuelva a cometer esta infracción. Yo creo que es mejor de comenzar seguido a denme los papeles y a anotar para imponerle una multa. Yo creo que eso cae mejor. Es mejor que ponerse a esconderse un poquito en un sitio, detrás de una mata o en una curva que yo... Tú sabes que ayer recordaba yo con mi familia que cuando yo era scout, llegué a dirigir el tránsito en Santiago, pero nos dieron a los scouts un entrenamiento como tránsito y nos pusieron a dirigir el tránsito. Y recibimos muchísimas felicitaciones por lo bien que lo hicimos. Y yo decía que el movimiento scout, la misma iglesia ha desertado de eso, que eso educa a la juventud, porque yo me sentía feliz dirigiendo el tránsito y sentía que estaba ejerciendo una responsabilidad. Pero además la forma en que nos reaccionaba la gente cuando nosotros lo tratábamos fue buenísima. Y eso hay que hacerlo, claro. y eso hay que hacerlo. Tú mencionaste cuando eras scout, pequeñito, de niño, por ahí, por la educación, hay que trabajarla desde esas edades. Claro. De esas edades. A mí me gustó que yo caminando en los alrededores de mi casa me encuentro varias veces que en el Colegio San Patrick, que queda aquí en la Prolongación México, antes de llegar a la Abraham Lincoln, rotan a los estudiantes, hembras y varones, pequeñones, o pequeñitos o pequeñones, le ponen como tarea, así como se pone subir la bandera y demás, le ponen el que deben recibir a sus compañeritos a la llegada, en la puerta. Entonces, pero en el vehículo, mira, abren la puerta, reciben a los otros, buenos días. Oye, y yo voy caminando y tú lo ves a ellos, buenos días. Y entonces, ese tipo de cosas, esa cortesía, esa educación. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, ¿no? Pero fomenta valores. Fomenta valores, pero el hecho de abrir la puerta, Danilo, decir buenos días. Entonces tú le estás dando responsabilidades al niño. Claro. Y eso se ve que es en función de los mejores comportamientos o averajes en la escuela. Le dice, bueno, lo ponen como premio, estímulo. Eso es bueno, eso hay que cultivarlo. Pero bien, terminamos con los valores que tanta falta nos hacen. Así es. Y que hay que implementarlos, hay que cultivarlos. Los valores y la cultura constitucional. Exacto, valores y cultura constitucional. Una cosa ligada con la otra, ¿verdad? Tendríamos un mejor país. Así es. Vámonos, director.